Muy buenos días a toda la región de Atacama también, que seguramente está ahí atento al programa de ustedes. Sí, muchas gracias Maximiliano por estar nuevamente con nosotros. Nosotros ya tuvimos hace algún tiempo atrás un contacto y hablábamos en ese contacto de lo que venía en ese momento para la Convención Constituyente, y en eso estaba la situación del reglamento, las comisiones que se iban a generar, y entre ellas estaba la convención de la Constitución del reglamento, y este reglamento fue votado en el día de ayer. Me gustaría que nos contaras cómo fue esa situación, que nos actualices un poco sobre esa materia. Efectivamente, Carlos, bueno, yo siempre lo digo de esta manera. Yo creo que esta debe ser la etapa menos atractiva del debate constitucional, que es la autorreglamentación. Nosotros tenemos la primera pega de la Convención Constitucional, por decirlo de alguna manera, es efectivamente determinar sus propias reglas y cómo va a funcionar de ahora en adelante. En ese sentido, estos 2 meses han servido para eso, para el trabajo en cada una de las comisiones transitorias que buscan como objetivo tener normas para el funcionamiento de la convención. Y ayer, yo lo tuiteé de esta manera, ayer es el paso que inicia el fin de este proceso, porque aprobamos en general 4 reglamentos diferentes: participación popular, el reglamento general, el reglamento de ética y un reglamento sobre consulta indígena o pueblos originarios. Entonces ha sido una muy buena noticia, porque lo que me gustaría a mí relevar es el tiempo que se tomó para esto. Las experiencias comparadas dicen que la discusión del reglamento, por ejemplo, en otras convenciones similares a esta o asambleas constitucionales, demora en promedio entre 6 y 9 meses para evacuar un reglamento. Y nosotros, conscientes del tiempo que tenemos y de lo urgente que es para el país tener una nueva constitución, yo creo que enhorabuena, tuvimos la capacidad de acortar ese tiempo y podemos celebrar que en menos de 3 meses vamos a tener reglamento definitivo. Ahora faltan un par de pasos, sí, por cierto. Aprobamos en general, se abre el plazo para introducir indicaciones, y la próxima semana se van a votar finalmente esas indicaciones y va a quedar listo y finalizada la etapa de reglamentación. Vamos a tener reglamento definitivo de la convención, y eso nos permite ya a partir del mes de octubre seguramente entrar a la discusión de los temas de fondo, que es seguramente lo que todo Chile está esperando. Claro. Maximiliano, buenos días, otro de los temas importantes que se trató ayer y que la gente estaba bien pendiente es el sistema de votaciones, sobre el 2/3 u otras opciones. ¿Cómo podría explicar cómo quedó esto finalmente a la ciudadanía y en términos simples, aunque igual es complicado un poco de entender? Es un poco complejo de entender, porque lo que se votó ayer, lo primero que votamos ayer fue una calificación. Es decir, de todas las normas que aprobamos en los reglamentos, de todos los artículos de los reglamentos, el mismo pleno debía deliberar o determinar cuáles debían aprobarse por un quórum de 2/3 de esos artículos. Entonces, la deliberación consistía en que un grupo de a lo menos 30 constituyentes debía presentar una propuesta de cómo debían votarse esas normas. Si algunas se votaban por mayoría simple, otras se votaban por el quórum de 2/3. Para ponerlo en ejemplo, no sé, las 7 comisiones, las 7 comisiones que están propuestas en el reglamento, ¿cómo se aprueban esas 7 comisiones para que se creen? ¿Por mayoría simple o por 2/3? O el mismo quórum de 2/3 para aprobar normas, ¿cómo se vota el quórum de 2/3? ¿Por 2/3 o por mayoría simple? Y esa es una deliberación y una decisión que tuvimos que tomar ayer. A eso le denominamos calificación. Y la verdad es que la deliberación del Pleno da como resultado que ninguna de las normas debe aprobarse por un quórum de 2/3 y todas se van a aprobar por mayoría simple. Lo que no quiere decir que hayamos votado las normas propiamente tal, sino que lo que hicimos fue determinar de qué manera se va a votar. Y lo que viene ahora es lo que les decía yo el otro día, recién. La próxima semana vienen las votaciones en particular de cada uno de los artículos. Y en particular lo que debería interesar sobre este debate en específico es que hay un artículo en el reglamento que lo que hace es recoger el mandato que tiene la Constitución sobre la norma de 2/3. Ese es el artículo 94 del reglamento, y para aprobarlo la próxima semana lo que se necesita es mayoría absoluta, es decir, 78 votos sirven para reafirmar de alguna forma el quórum de los 2/3 para
zanjar las normas definitivas de la nueva Constitución, y en mi opinión yo creo que eso se va a aprobar. En ese sentido, Maximiliano, para aclarar un poquito esta situación, con esto se estaría, entre comillas, eliminando lo que decía el del 2/3, que fue en el artículo que salía en la Constitución para poder generar la Convención Constituyente, ¿o son dos cosas apartes? Claro, son dos cosas distintas. Lo que pasa es que el debate es sobre cómo se votan los artículos. Ya. Claro, y hay un artículo de fondo que establece la norma de los 2/3. Es decir, acá lo que hemos hecho no es eliminar los 2/3 para aprobar normas constitucionales, sino que lo que hicimos fue establecer que por mayoría absoluta se tiene que ratificar o aprobar ese artículo que a su vez establece los 2/3 para aprobar normas constitucionales. Entonces, la próxima semana, seguramente, y esta es mi opinión, yo también he defendido esto públicamente, se va a aprobar el artículo que establece 2/3 para aprobar normas constitucionales, pero esa aprobación se va a dar por mayoría absoluta y no por 2/3 a su vez. Perfecto. Y el esa tema es un poco la figura. Sí, y también salía, tú sabes que redes sociales es como el gran noticiero, pero en redes sociales uno no puede, no sabe si es que es verdad o no. Se puede escribir y queda ahí en el anonimato, uno lo lee y uno tiene que investigar después si es que es cierto o no. Se hablaba en redes sociales ayer sobre este tema del 2/3 y por eso te hacía la pregunta para diferenciar, que también estaba el tema del plebiscito de salida, de que a lo mejor se podía eliminar. ¿Es así o esto es solamente un volador de luces? No, es un volador de luces. Lo que yo transmitiría en general es lo siguiente, es que el ánimo mayoritario de la Convención Constitucional es entender que tenemos limitaciones. Ese es el ánimo mayoritario, esa es la verdad. Entre la mayoría de los convencionales lo que sabemos es que tenemos un montón de limitaciones y obedecemos a esas limitaciones porque entendemos, entre otras cosas, que el buen resultado de este proceso depende también de su legitimidad y de la actuación que tengan sus convencionales. Entonces, muchos de los que estamos acá, la mayoría, no estamos disponibles para dar debates que además no son muy atractivos para la comunidad. Yo siempre lo transmito de esta manera. Si yo creo que voy a la feria de Copiapó, como voy muchas veces, o la feria de la Baquedano en Vallenar, o la que se hace los días sábados en Cañaral, y le pregunto a la gente si está interesada en el debate de los 2/3, seguramente voy a encontrar muchas respuestas negativas. La gente no está pendiente de eso. Lo que espera de la constituyente es que se ponga a trabajar pronto, que tengamos avances y que recojamos el sentido mayoritario que buscan, que es efectivamente una mejora en su calidad de vida y un cambio en el país que vivimos. Entonces, entendiendo ese ánimo mayoritario que hay por obedecer las normas que tenemos al interior de la Convención, eso no quiere decir que no estemos disponibles para cambiarlas. Yo, por ejemplo, estoy disponible para cambiar la norma de los 2/3. Lo que entiendo es que, tal como se hizo en otras ocasiones, eso no depende de la Convención Constitucional, depende del Congreso Nacional, porque lo fijó el Congreso Nacional, claro, y lo tiene establecido hoy nuestra Constitución. Entonces, si se quiere cambiar el quórum de 2/3, por ejemplo, tendrá que hacerlo el Congreso Nacional. Si se quiere introducir plebiscitos dirimentes, por ejemplo, que se ha dicho de otra manera, como una alternativa para destrabar determinadas discusiones al interior de la Convención, también requiere el ánimo o la venia del Congreso Nacional. Y como se dio en otras ocasiones, recuerdan que este proceso no tenía paridad, por ejemplo, en su elección no tenía escaños reservados para pueblos originarios, y eso se dio, pero no se dio por la Convención ni por el proceso mismo, sino que por quien creó el órgano, que en definitiva es el Congreso Nacional. Perfecto. Maximiliano, cambiándote de tema, una de las situaciones que ha trascendido en la prensa y también en la prensa internacional es la situación que pasó con el constituyente Rojas Bade. ¿Cómo crees que puede afectar esto a la legitimidad de la convención? Y también, ¿cuál sería como el proceso que aquí se debe seguir para ver qué pasa con este constitucional? Yo tengo una opinión bien formada respecto al tema. Creo que este tipo de situaciones sí le hacen de alguna manera mella o algún daño a la convención. Y es tarea de todos prevenirlos, porque como les decía recién, yo creo que gran parte de la legitimidad del proceso y del éxito que pueda tener de reafirmar la propuesta de constitución que vamos a sacar de acá en un plebiscito de salida se juega también en la actuación que cada uno de los convencionales tenemos.
Dicho eso, Rodrigo Rojas tiene un problema de salud. Por supuesto, yo soy respetuoso de la intimidad de su vida y en definitiva de lo complejo que debe ser cargar con una enfermedad, pero separo un poco eso de la figura que él representa al interior de la convención. Él era uno de los 7 vicepresidentes que tenemos. Por lo tanto, no es una buena señal que un vicepresidente tenga ese tipo de inconvenientes. Enhorabuena, él renunció al cargo que tenía como vicepresidente y hoy está vacante, se va a resolver. Ahora, no sabemos en este rato en qué está Rodrigo Rojas. La verdad es que está con licencia médica, por lo tanto no se ha presentado en la convención. Escuchamos versiones de prensa que dicen que pensarían renunciar, etcétera, pero también en el mismo argumento que yo les daba anteriormente, yo entiendo que esa posibilidad no está abierta, no hay una posibilidad real de que él pueda renunciar. Por cierto, que podría dejar de asistir, por ejemplo, pero no puede dejar su cargo y además no hay un mecanismo para suplir su cargo hoy. La Constitución establece un régimen para nosotros similar al de los diputados, y la única posibilidad es que una enfermedad te inhabilite para ejercer tu cargo, y además esa circunstancia tiene que calificarla el Tribunal Constitucional para recién poder cesar en tu cargo, y se suple este cargo en el régimen tradicional con los partidos políticos, pero en las listas de independientes que solo existieron para este proceso, no existe una regla, por lo tanto no habría tampoco cómo llenar esa vacancia. Claro. Maximiliano, en otro tema, no sé si pudiste ver un informe que entregó, una entrevista, un reportaje que hizo CIPER Chile sobre el tema de las boletas de los convencionales. Bueno, básicamente para que las personas que nos están viendo sepan, CIPER Chile analizó las rendiciones de los candidatos a la convención y constató que 128 candidatos presentaron al CERVEL un total de 211 boletas y 2 facturas emitidas a 170 familiares. Entre ellos hay convencionales que fueron elegidos, que están dentro de la convención, y entre estos estás tú. Sobre esta situación, que me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, efectivamente yo aparezco en ese reportaje porque yo no sé si está mal o no, pero creo que es parcial el reportaje, porque dice rendimos boletas de familiares. En mi caso en particular, lo que yo hice fue contratar a un familiar. Y claro, y está no solo su boleta de honorarios, sino que también el respaldo del trabajo que hizo. Bueno, quienes me conocen y han visto también mis redes sociales se darán cuenta que ese familiar en particular me acompañó y fue el principal brigadista de mi campaña. En gran parte porque en medio de la pandemia no era fácil conseguir brigadistas, y porque además el CERVEL te pide una cuestión en particular, que es efectivamente que tú rindas todo lo que tuviste. Por ejemplo, si tuviste papelería, tienes que rendirlo, porque eso es ser fidedigno de lo que efectivamente fue tu campaña. Si tuviste carteles, tienes que hacerlo. Si tuviste brigadistas, tienes que registrar brigadistas. Y en mi caso en particular, yo contraté a un familiar que es una persona muy cercana a mí, y que quienes me conocen y estuvieron en mi campaña pudieron verlo constantemente en mi campaña, por un monto menor además, cerca de los 330.000 pesos por mes, que es, entiendo yo, lo que se paga a los brigadistas. Fue la única persona que estuvo disponible para contratarlo permanentemente y para acompañarme en mi campaña. Ahora, ¿por qué uno hace esto? Efectivamente, y por qué yo creo que no debería ser siquiera noticia, es porque no es un impedimento contratar a alguien de tu familia. Si el día de mañana esto se establece como un impedimento y de alguna forma se vuelve, por llamarlo de alguna manera, ilegal contratar a alguien de tu familia, por supuesto, seguramente nadie lo haría. No sé, por ejemplo, yo no puedo contratar una radio sin que me dé boletas. Está expresamente prohibido en la legislación electoral. Lo mismo ocurre con esto. Claro, el día que se prohíba, por supuesto, nadie más lo va a hacer porque se vuelve ilegal. Pero en este rato no es ninguna prohibición. La persona que aparece en ese reportaje mencionada es un familiar cercano, trabajó en mi campaña, yo le pagué por eso.
le pagué además con fondos propios y no a la espera de la devolución que hace el CERVEL por el resultado electoral. Si pueden buscar, o sea, si buscan en mis redes sociales, por ejemplo, aparece constantemente haciendo el trabajo que efectivamente hacía, que era repartir papelería, organizar a los brigadistas que yo tenía, porque además mi campaña se trató de eso, de mucho salir a la calle, de mucho recorrer la feria, de entregar volantes, de conversar con la gente, y en eso necesité a alguien de mucha confianza que además me pudiera acompañar siempre, y contraté a un familiar porque se puede contratar a un familiar. Perfecto. ¿Por qué es noticia? Claro, ¿por qué es noticia esto en realidad? Es porque en la lista del pueblo hicieron algo similar, pero con un familiar en particular que finalmente terminaron contratando todos los constituyentes y esa persona aparece ganando una cantidad exorbitante de plata juntos. Y como CIPER levantó ese reportaje, luego averiguó quiénes más, y aparecemos un listado de más de 200 candidatos que hicimos algo que se puede hacer de alguna forma. Perfecto. Maximiliano, te queremos agradecer por este espacio, por haber respondido a todas las preguntas que te hicimos. Esperamos que el trabajo que siguen realizando usted siga con buenos frutos, porque al final, claro, fue una determinación de todo el pueblo, de toda la comunidad de Chile, el tratar de modificar, de tener una nueva constitución. Así que si a usted le va bien, nos va a ir bien a todos. Así que esperamos que este trabajo siga en muy buen camino. Te queremos agradecer nuevamente por haber estado junto a nosotros, Maximiliano. Muchas gracias a ustedes, saludos grandes, y permítanme desearle tanto a ustedes, al canal, a Gabriel en particular y a Alejandra, y a toda la audiencia unas felices fiestas patrias para este fin de semana. Perfecto, igualmente para ti, que estés muy bien. Muchas gracias. Adiós. Chao, gracias. Conversábamos con el constituyente, representante de la región de Atacama, Maximiliano Hurtado, con quien hablamos del tema del reglamento, también de este reportaje de Ciber Chile y de la situación conocido como el pelado Bade, Rojas Bade, el constituyente. Así que ahí conversábamos con Maximiliano Hurtado. 9 de la mañana, 24 minutos de Ayana. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial, pero volvemos con más. Un nuevo día Atacama Despierta a través de Atacama Noticias.